gobierno, educación, psicoanálisis. Yo le agregaría una cuarta, la ciencia. Salvo que los sabios no saben que su posición es insostenible. Dice Jacques Lacan para la revista Panorama, Roma, en el número del 21 de diciembre de 1974. Jean Monnet introdujo los conceptos identidad y rol del género en el lenguaje psicológico actual. Libertino y algo hippie, se interesó por lo que en los años 70 se conocía como intersexualidad. Para él, ser hombre o mujer no viene determinado por el genoma o la fisiología, sino puramente por lo social. Es posible, pensaba Monnet, educar a un niño como niña y convertirlo psíquicamente en niña. Lo intentó. En el año 2002, casi al final de su vida, Monnet fue reconocido con la medalla Magnus Hirschfeld por sus aportaciones a la ciencia de la sexología. En julio de ese mismo año, Brian Reimer, uno de los sujetos de su famosísimo experimento, murió tras ingerir una dosis masiva de los antidepresivos que tomaba por causa de su esquizofrenia. Tenía 36 años. Sobre los resultados del experimento se ha escrito mucho para afirmar o negar la clásica tesis ambientalismo versus genética. Las conclusiones de Monnet han servido a numerosos fines y a numerosos colectivos, tanto sociales como científicos, en uno y otro sentido. Para el movimiento queer y afines, asociaciones de feministas, gays, lesbianas, transexuales, las ideas de Monnet justifican muchas de sus posiciones sobre la asunción de género y la liberación de lo psíquico respecto de lo biológico. Para los defensores de la hormona, el gen y la predominancia de la naturaleza, es exactamente lo contrario. La anatomía es el destino y cuanto se sale de ahí es patológico. Unos y otros debaten interminablemente si lo que se hizo fue correcto o no, pero siempre desde los parámetros científicos, obviando a los sujetos que tras todo el debate pagaron las consecuencias. Porque a día de hoy, Brian y Bruce Reimer están muertos. Janet, la madre, intentó suicidarse. Ron, el padre, es alcohólico y depresivo. La pequeña torpeza de un cirujano manejando un bisturí eléctrico en 1966 devino catástrofe familiar, en algo verdaderamente siniestro, en ese sentido que Freud le dio a lo Unheilig. Pues es ahí, en lo siniestro, donde podemos encontrar el punto crucial de la historia de los gemelos Reimer. En 2004, tras el suicidio de David, la BBC emitió un documental sobre su vida titulado El Dr. Monnet y el chico sin pene. Sabiendo cómo concluye la historia, las últimas palabras de David en el documental adquieren un carácter admonitoriamente siniestro. Le cito a él. Siempre escucharás a la gente decir, bien, el caso de David Reimer podría haber salido bien. Soy la prueba viviente, y si no vas a tomar mi palabra como evangelio, porque yo he vivido esto, ¿a quién más vas a escuchar? ¿Quién más pasó por esto? Yo lo he vivido. ¿Tiene alguien que dispararse en la cabeza y morir para que la gente escuche? ¿De qué fue David Reimer la prueba viviente? Tal vez de que Freud no estaba tan desencaminado, de que lo biológico y lo psíquico no son coincidentes, de que el género y el sexo tampoco, que muchas veces no solo no concuerdan, sino que desacuerdan, que ser hombre o mujer, más allá del soporte corporal, es cuestión de posicionarse frente a un discurso que viene de otro lugar. Esto no sirve de mucho porque en el largo debate sobre el famoso experimento nadie cita a Freud. Monnet impuso a la familia Reimer un tabú inviolable para que el cambio de Bruce a Brenda tuviera éxito. La niña no debía saber jamás que antes fue un niño. Por descontado, semejante secreto devino en lo más siniestro, en lo más familiar para los Reimer. Un saber oculto que no dejó de ejercer su enorme peso sobre los acontecimientos. Cuando Janet Reimer se decía que Brenda no aceptaba ponerse vestiditos o jugar con muñecas porque de alguna manera sabía que no era una niña, estaba formulando una verdad que la angustiaba. Yo sé que mi hija no es una niña. El propio Monnet contravenía su norma en sus terribles encuentros con los gemelos, en esas sesiones clínicas más cercanas al acoso sexual o a la pedofilia, en que les encajaba a la fuerza la idea de lo que son un hombre y una mujer. Monnet instaba a Brenda a operarse para ser una chica como las demás, porque ello le permitiría arreglarlo para que cuando te sientes a orinar vaya hacia abajo y no te salpiques. Ya sabes, la forma en que te hicieron ahí. No eres exactamente igual a las demás chicas. Exacto. Brenda no era como las demás. Ella orinaba de pie.
Para los que no conocen el caso, lo contaré sucintamente. Con 8 meses de edad, los gemelos Bruce y Brian Reimer pasaron por el quirófano para corregir una fimosis. Hubo un accidente. El cirujano quemó el pene de Bruce con el bisturí eléctrico. Brian no fue operado y su problema de fimosis desapareció con el tiempo. Un día los padres vieron, tiempo después, una entrevista en la que John Money afirmaba que podía educarse a un niño como niña para convertirlo en tal. Así que lo llamaron. El reputado psicólogo, acuciado en aquel entonces por las refutaciones de un rival, aceptó hacerse cargo de un caso ideal para cualquier investigador experimental. 2 hermanos gemelos idénticos, con los que probaría su tesis de que la crianza lo es todo en la identidad de género. Con 22 meses, a Bruce se le extirparon los testículos y se le construyó un pliegue vaginal estético inútil, pues orinaba a través de una cánula en su bajo vientre. Debía ser estrictamente educado como niña con todos los condicionantes que se le suponían entonces a lo femenino: peinados, vestidos, juegos. La única condición era, como ya dije, la prohibición de decirle la verdad a ninguno de los 2 hermanos, y así Bruce se convirtió en Brenda. Todo salió mal. Con 13 años, Brenda, que llevaba 2 tomando estrógenos, era una chica guapa pero desgraciada que sufría acoso en el colegio. Sus compañeros la llamaban mujer de las cavernas. Era rara, solitaria y huraña. No se llevaba demasiado bien con su hermano gemelo. No se llevaba bien con nadie. En sus entrevistas durante los años previos, Money les obligaba a simular coitos y les hacía fotos desnudos para lograr lo que él llamaba una correcta reasignación de género. Sin que la familia lo supiera, el psicólogo publicó el caso con el título de Joan como un verdadero éxito con el que los Reimer seguramente no habrían estado muy de acuerdo. Pues Brenda era agresiva, problemática, masculina y todo lo contrario de lo que esperaba su educador. Poco antes de los 14 años, en su último encuentro, Money insistió en que se operara, pues aún quedaba pendiente la apertura de un canal vaginal completo. Brenda huye y amenaza con suicidarse si vuelve a verlo. El padre, incapaz de sostener por más tiempo el secreto, cuenta la verdad a su hija mientras toman un helado. Ella, repentinamente aliviada, decide operarse otra vez para reconvertirse en hombre. Entonces, en los años 80, ya era posible. Se hizo. 2 nuevas operaciones: mastectomía y faloplastia. Esta vez Brenda eligió el nombre, David. 10 años después, tras una segunda faloplastia que ya le permitía una cierta vida sexual, se había casado con una mujer soltera que tenía 3 hijos. Disponía del dinero que obtuvo por la publicación del libro de John Colapinto, Tal y como la naturaleza los hizo, y del de la indemnización por su fallida operación de fimosis. Así que era más o menos feliz. No así su hermano Brian, quien se tomó francamente mal una revelación que fue el desencadenante, se dijo después, de su esquizofrenia. Cuando David descubrió que Money, a pesar de todo, seguía afirmando que el caso fue un éxito, convenció a su hermano para denunciar públicamente al psicólogo en una entrevista para la BBC emitida en diciembre del 2000. Pero esto tuvo efectos dramáticos. Brian empeoró mucho desde la emisión del programa. En julio de 2002 se suicidó, aunque nunca quedó claro si fue suicidio o error en la dosis. David entró en pérdida. Visitaba la tumba de su hermano varias veces por semana para hablar con él. Perdió su dinero por confiar en un estafador que le propuso un suculento negocio, algo referente a hacer una película sobre su vida. Se distanció de su mujer, quien le pidió una separación temporal tras 14 años de matrimonio. Sin trabajo, sin dinero, sin mujer y sin hermano, abandonó la casa de sus padres una mañana para no volver. En el aparcamiento de un supermercado, dentro de su furgoneta, se disparó en la cabeza con una escopeta. Su advertencia ante las cámaras se cumplió. Hay que dispararse en la cabeza y morir para que te escuchen. Ignoro por qué Brenda escogió llamarse David. Sería interesante saberlo. No he dado dato alguno al respecto, así que solo me cabe suponer, con cierto romanticismo, que de alguna manera intentó ser un David frente al Goliat de la ciencia. Pero en este caso el pequeño no derrota al grande. Derrotar a la ciencia es muy difícil, hoy más que nunca. En los experimentos con humanos, la mayoría de las variables son inaccesibles al control. Lo inconsciente no puede cuantificarse ni medirse, mucho menos controlarse con electrodos o escáneres. Lo inconsciente siempre permanece fuera del marco experimental y fuera del interés del propio investigador. Ese fue el error de Money.
un error común en la psicología para la que el concepto de inconsciente únicamente engloba aquello que no puede controlarse, lo que no puede ponerse en palabras y lo que además no cuenta. Las tonterías que interesaban a Freud, esas pequeñas necedades que para cualquier otro médico habrían sido intrascendentes, dan cuenta del tejido inconsciente, una suerte de tapiz donde se entretejen las verdades medio dichas, las mentiras medio ocultas, los recuerdos medio recordados. Algo de tanto peso como la castración accidental de Bruce no podía quedar simplemente borrado. La ley impuesta por Money actuó en un sentido inesperado para él y para toda la familia Reiner. Porque aquello que no se dice, no por ello, deja de tener consecuencias. En el discurso familiar, Brenda jamás llegó a ser una niña. Money y su equipo abordaron el asunto desde el lado más científico. La teoría de partida era elegante, acorde con el espíritu de la época. El ser humano es libre de los imperativos biológicos y culturales. En los 70, en Estados Unidos, se vivía en plena efervescencia del movimiento hippie, de la oposición a la guerra de Vietnam, del haz el amor y no la guerra. El doctor Money, famoso entonces por sus testimonios en juicios contra homosexuales, que eran muy típicos en aquella época, y sus revolucionarias ideas sobre la transexualidad, argumentaba que la crianza era más potente que la naturaleza. Nature versus nurture. Perdóname mi pronunciación inglesa. Un juego de palabras en inglés. Su encuentro con una familia desesperada y con dos gemelos idénticos podía darle el empujón definitivo que necesitaba para afianzar esa apuesta teórica, y así fue. De hecho, sus conclusiones propiciaron las reasignaciones quirúrgicas de género en casos de intersexualidad. Se ha calculado en 1000 al año el número de operaciones realizadas desde entonces en los Estados Unidos. Más o menos en 25 años se hicieron unas 15.000 operaciones aproximadamente. Money se convirtió en el gurú de la sexología. Nadie os va a contradecir. Pero ignoró lo subjetivo porque para el conductismo radical lo subjetivo es una variable inmanejable y por tanto prescindible. En las comparaciones anatómicas entre Brenda y su hermano durante esas perversamente polimorfas sesiones clínicas, les hacía desnudarse y observarse mutuamente con gran vergüenza de ambos hermanos. Para Money, pese a su discurso moderno y liberal, ser hombre o mujer solo era un asunto de diferencias objetivas, no subjetivas. ¿Ves la diferencia?, preguntaba a Brenda en la más pura dialéctica del tener-no tener. Él tiene un pene. ¿Qué tienes tú? Ella respondía, no lo sé. Plano, es plano, decía al final. El pene, como explica ante las cámaras Richard Green, alumno y defensor de Money, es una insignia, algo que permite diferenciar niños y niñas, porque la apariencia de los genitales importa mucho a los niños para saber si hombre o mujer. Green, desde luego, no vale ni a Freud ni a Lacan. El punto que obliteran tanto defensores como detractores de Money es que, más allá de lo biológico y lo cultural, las palabras dichas y no dichas causan efecto. Y todos discuten ignorando los pequeños detalles de la novela familiar, que sin embargo son el soporte de esta historia. Cuando se argumenta que Brenda no se sentía mujer, que era claramente masculina en su conducta, el debate nunca se centra en cómo fue ubicada como ser sexuado dentro del discurso familiar. ¿Dónde queda el deseo de la madre, ella que fue quien pensó justamente en llamar a Money? A ella se le ocurre la idea. ¿Dónde la dialéctica alrededor de un corte en lo real del cuerpo de un bebé que además no se reprodujo en el cuerpo del gemelo? Uno fue castrado en lo real, el otro no lo fue, parece ser, que ni lo real ni lo simbólico. ¿Dónde queda el peso del secreto que todos habían de guardar? Pues Brenda y Brian sospechaban que algo había pasado tras su nacimiento, que algo no fue bien, sabían sin saber. La ciencia no atiende al efecto de sus manipulaciones en el tejido inconsciente, en cómo la intrincación de real, simbólico e imaginario afecta al sujeto. Si Brenda fue un mero objeto de experimentación, su hermano ni siquiera llegó a eso. Brian solo fue un pálido reflejo, el gemelo de control. Basta con buscar información acerca de los hermanos Reimer para comprobar que Bruce, Brenda, David es el protagonista absoluto y que Brian apenas aparece en las historias. Es lógico que David sea el protagonista. Él sufrió en su cuerpo las manipulaciones de la ciencia. Pero si por lo común la relación entre gemelos es compleja, este caso supera todo estándar, porque debieron ser iguales si algo se torció. No sorprende que la muerte de Brian precipitara a David al abismo. ¿Y a Brian? ¿Qué le quedó a Brian cuando supo la verdad? Su madre explicaba ante las cámaras que saber que él no era el único chico de la familia le hizo encolerizarse.
que fue un golpe terrible para él. Seguramente tenía razón, porque ¿en qué le convertía eso? Si su hermana era la absoluta protagonista de la familia, aunque solo fuera por lo rarita y problemática, y ahora resultaba que además no era su hermana, sino su hermano, ¿qué lugar le quedaba a él, que hasta entonces había sido el único chico? Con el tiempo, Brian se casó y tuvo 4 hijos. En eso su hermano, su nuevo hermano, no podía hacerle sombra. Pero después David también se casó con una amiga de su mujer para más Imri y adoptó 3 niños. Se mire por donde se mire, el asunto andaba de mal en peor. El asunto andaba mal desde el principio. ¿Habría sido mejor dejar a Bruce como niño castrado? ¿Habría encontrado quizá alguna vía para sostener un goce más allá del su órgano faltante y apañarse con lo pulsional? Porque nosotros sabemos que lo fálico y lo orgánico no son sinónimos, no son concordantes y se mueven en registros diferentes. No importa, eso no se hizo. Así que no sabremos qué pudo haber pasado. Y lo que se hizo estuvo todo mal hecho. Ninguno de los que supuestamente sabían atendió a su objetivo. Nadie escuchó. La ciencia no escucha. Pues escuchar implica reconocer la subjetividad del otro, y el otro solo es objeto para la ciencia, nunca sujeto. Amparado en el discurso universitario, Money intentó enseñar a Brenda cómo ser una niña. Pero la imposibilidad de este discurso está justamente ahí, en enseñar. ¿Qué podía saber Money de lo que es ser una niña? ¿Acaso, como argumentaba él, orinar sentada? ¿Jugar con muñecas? ¿Ser limpia, sociable, agradable? ¿Le preguntó alguna vez a Brenda qué quería ella? ¿Alguien preguntó a Brian lo que quería él? ¿Qué deseaban? Sabemos que deseaba Charlie Reimer. Quería gemelos. Era la ilusión de su vida. Los tuvo y los perdió a ambos. Sabemos que quería Money, ser famoso, importante, y lo consiguió. Seguimos sin saber qué querían los hermanos Reimer.